días como al principio, concédenos volver al primer amor, que las almas se salven y enfermos sanen, y el fuego de tu espíritu descienda hoy. Aviva nuestros días como al principio, concédenos volver al primer amor, que las almas se salven y enfermos sanen, y el fuego de tu espíritu descienda hoy. Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en Remanente de Israel con la visita de nuestros hermanos, gozándonos con ellos. Gracias por prestarnos a su pastor, para poder disfrutar de las bendiciones que Él imparte con nosotros aquí en la iglesia. Hermanos, yo quiero contar a ustedes una experiencia que tuve cuando mi esposo iba a estudiar, que el Señor llamó a mi esposo al ministerio. Hermanos, yo me opuse. Yo no quería que él se fuera. Teníamos unos trabajos tan buenos y una entrada económica bastante buena, hermanos. Vivíamos felices, estábamos a gusto, y yo en la comodidad de mi casa no quería soltarlo. Y más el consejo de una hermana en el templo, que era de las ancianas. Yo era joven. Yo tenía 4 hijos apenas. Y la hermanita me decía: ¿cómo vas a dejar que tu esposo se vaya a estudiar? No puedes. ¿Cómo vas a andar tú por la calle con 4 hijos, arrastrando 4 hijos? Yo decía: ¿cómo voy a andar arrastrando mis 4 hijos? Vamos a estar en casa. Pero ella decía: no debes de dejarlo ir, porque él es el responsable, que tiene que sostener la casa. Entonces yo sí me turbaba un poco lo que ella me decía, pero quise tomar el consejo de mi papá. Y cuando voy a la casa de mis padres, le dije a papá: fíjate, papá, Aloncito se quiere ir a estudiar, pero yo tengo 4 hijos, ¿qué voy a hacer sola con ellos? Y papá nomás me veía y se sonreía y decía: hijita, cuando el Señor llama a las personas, tienen que obedecer. Y tú, si no lo quieres dejar ir, yo no sé cuál sea tu motivo. Dije: pues voy a andar con 4 hijos yo sola, papá, ¿cómo? Y entonces papá, riéndose, me veía y se me quedaba viendo y decía: hijita, cuando el Señor llama, tienes que obedecer. Y dije: pero ¿cómo, papá? Yo no podía entender lo que papá me quería decir. Entonces dice: mira, mi hijita, ¿cuál es el estorbo que tienes para poderlo dejar ir? Le digo: no es estorbo, son mis hijos. Ah, tus hijos son los que es el estorbo para que él pueda ir a estudiar, a prepararse. Le dije: pues sí, papá. No, para el Señor no hay estorbos, hija. Mira, cuando el Señor quiere llevarse las personas a su ministerio, a su obra, para Él no hay estorbos. Entonces, si tú crees que tus hijos le van a estorbar, para el Señor es bien fácil. Recoge tus hijos, te dejas sola, ya no tienes que les estorbe, y Él como quiera se va a ir, y tú te vas a quedar sola, como quiera. Ay, dije: no, Señor, mis hijos no. Y dije: bueno, pues está bien. Y un consejo más que me dio mi papá en esa hora, que yo me quedé: ¿cómo, papá, se está diciéndome esto? Porque él me decía: es más, hija, a usted Dios la bendijo con un trabajo muy bueno, porque yo trabajaba en el Seguro Social, hermanos, y ganaba bastante bien. Entonces él me dice: a usted Dios la bendijo con ese trabajito, él se va a ir. Y una cosa más le voy a decir, hermanos, yo me quedé sorprendida con lo que papá me estaba diciendo. Me decía: de aquí en adelante usted ya no va a tener marido, no va a tener esposo, así de que usted va a ser el sostén de ese hombre para que él se desarrolle en el ministerio. Hermanos, yo no entendía eso. ¿Cómo mi papá me está diciendo que yo mantenga un hombre? ¿Cómo? Pero pues la gloria le doy al Señor, hermanos, porque el Señor me hizo entender y dije: mis hijos se quedan conmigo y él que se vaya. Decidí, hermanos, dejarlo ir. Él se fue a preparar, yo me quedé con mis hijos. Y fue tan fiel el Señor con mis hijos y conmigo. Yo tenía para pagar una persona que me cuidara a mis hijos en la casa. Yo tenía para sostener a mi esposo en el instituto. Estaba internado 2 años, hermano.
Y bueno, la gloria sea para el Señor, hermanos, porque hasta aquí todavía el Señor sigue siendo fiel conmigo. Gracias, hermanos, por su atención. Les dejo esta y un consejo, hermanos. Cuando sus esposos o sus esposas quieran trabajar en la obra del Señor, hermanos, por favor, den la libertad y cobíjense con la sangre de Cristo, y el amor de Dios y la misericordia de Dios los va a cubrir siempre. Amén.